Bueno, muy buenos días, reciban estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien esta mañana. Para el día de hoy traemos el tema de la cuenca hidrográfica, que básicamente es toda la introducción fuerte al concepto de cuenca y todo lo que tiene que ver con los procesos hidrológicos. Recordemos que la cuenca es la unidad geográfica básica de análisis, por lo que es nuestro, digamos, nuestro elemento clave para poder hacer un estudio integral de la hidrología. Entonces vamos a proceder a iniciar nuestra presentación y a tomar algunas notas y acciones. ¿Ok? Cuenca hidrográfica. Bueno, entonces básicamente vamos a indicar que es nuestra unidad hidrológica por excelencia, ¿verdad? Y como bien lo dice el concepto, es una unidad hidrológica. ¿Qué significa esto? Lo que pasa dentro de la cuenca afecta exclusivamente a la cuenca en sí mismo. Y ya ahorita vamos a ver bien qué tiene que ver esto, ¿verdad? Vamos a rápidamente a ver unas figuras. A mí hay una que me gusta mucho, por dicha siempre me sale la misma, que es esta de acá. Eh, Donde vamos a poder, eh, ay, perdón, me equivoqué, copiar, donde vamos a poder ver algunas de las partes de la cuenca, ¿verdad? Eh, entonces vamos a poner esta figura por acá y vamos a ver que la cuenca básicamente tiene, digamos, elementos que son muy notorios. Vamos a ir anotando por acá. Denme un segundo para abrir el Wion Tablet. Listo. Entonces vamos a denotar que en esta cuenca básicamente tenemos un elemento que es fundamental, que es estas rayitas de puntos, que esto se llama divisoria o parteaguas, ¿ok? Divisoria o parteaguas. ¿Qué significa divisoria o parteaguas? Significa que si una gota de agua cae a este lado de esta rayita, entonces drena hacia este río. Pero si esa misma gota de agua cae al lado allá, si esa misma gota cae al lado allá, va a drenar hacia otro río. Por eso se llama divisoria de aguas o parteaguas. Esta línea imaginaria básicamente lo que permite es definir cuál es el área de drenaje, ¿verdad? Donde el área de drenaje de toda esta cuenca va a ser esta. Ahorita lo vamos a ver con los parámetros morfométricos. Este sería el área de drenaje. ¿Ok? Entonces vean que este elemento, lo que es la divisoria o parteaguas, perdón, la divisoria o parteaguas es un elemento fundamental, ¿verdad? Para efectos del análisis de la cuenca. Vamos a anotar por acá. Déjenme ver si hay una que traiga solo una. Bueno, hacemos esta.
Traerlo para el frente, traer al frente. Es una de las partes más importantes de la cuenca porque nos permite dividir una cuenca de otra. ¿Ok? Vamos a notar algunos elementos importantes también, ¿verdad? Indicando que, ay, perdón. Entonces, punto de control y delimitación de la cuenca. Para efectos del curso, como este curso no es de gestión de cuencas, ¿verdad? Sino de hidrología, le vamos a llamar cuenca a todo. ¿Qué significa a todo? No vamos a hacer divisiones de su cuenca, microcuenca, entre otros, ¿verdad? Sino que para efectos de la hidrología le vamos a llamar a todo cuenca. Nuestras cuencas se generarán a partir de un punto de control, el cual es el punto más bajo de la cuenca en donde la vamos a delimitar. Entonces voy a poner una nota importante aquí. No todas las cuencas llegan hasta el mar u océano, ¿verdad? No todas. Se pueden delimitar cuencas hasta puntos específicos que permitan generar análisis específicos en ese lugar. A ver, eh, Litsi, no sé si está por ahí. Sí, profe. Gracias, Litsi. En nuestro caso y nuestra área, digamos, de estudio, que es la parte de la producción hidroenergética, ¿cuál sería el lugar más probable hasta el que nosotros, hasta que nuestra cuenca llegaría, digamos, dentro de una delimitación? ¿Cuál sería el punto, digámosle, más bajo de una cuenca para producción hidroenergética? Es decir, toda el agua de una cuenca, ¿hasta dónde llega, en nuestro caso? A los ríos no. Sí, exacto, a los ríos, pero digamos, en la producción hidroenergética, ¿qué, qué pasa después de que el agua llega a los ríos? O sea, ¿con solo llegar a los ríos ya la usamos o cómo usamos el agua en la producción hidroenergética para aprovecharla? ¿Mediante qué? Un embalse, ¿no? Muy bien, exacto. Entonces, básicamente, en nuestro caso, ¿verdad? Y hacia ahí vamos un poco. En nuestro caso, muchas veces el punto de control de la cuenca va a ser un embalse en proyectos con embalse o la toma de agua en proyectos a filo de agua. No sé si algún día han visto la diferencia entre un proyecto con embalse y un proyecto a filo de agua. Si alguien quiere decirme más o menos qué cree que es, o si ya lo han visto, ¿verdad? Tal vez Fabricio Bustos, si está por ahí. La verdad, profe, yo nunca lo he visto. La verdad no sé cuál es la diferencia. Me imagino que en época seca la que no tiene embalse va a producir menos o va a ocupar más agua del río para seguir produciendo. ¿Ok? Más o menos. No es así, pero vamos a hacer la explicación. No hay problema. Igual yo a veces les pregunto, es para ver qué piensan. No es porque tienen que saber, ¿verdad? Más bien es para ponernos todos a pensar. Proyectos con embalse y a filo de agua.
Entonces, básicamente, este, alguien que quisiera también hacer una hipótesis sobre qué podría ser, Fabricio Álvarez, para seguir con los compañeros Fabricios. Sería, profe, y honestamente no se me ocurre nada, Ok, todo bien, la verdad. no hay problema. Bueno, entonces nosotros tenemos un proyecto acá con embalse, ¿verdad? Aquí para atrás viene el río. Y digamos de que por aquí está la represa, ¿verdad? Sería la represa. ¿Ok? Este es el río y este sería el embalse. Sería un proyecto con embalse. No sé si es lo que más común se nos hace a todos, ¿verdad? Sería un proyecto con embalse. Cambio, un proyecto a filo de agua, únicamente va el río. En algún punto X se pone una pequeña, toma y se desvía directamente el agua, sin embalse. Y ahí queda a veces un remanente, que vamos a ver que ese remanente se llama caudal ecológico. Debe haberlo. Lo mismo en los proyectos con embalse también, ¿verdad? Tiene que haber acá un remanente. Se llama a filo de agua. ¿Ok? Entonces, viendo esto, ahora sí, don Fabricio Bustos, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto con embalse y un proyecto a filo de agua? A lo que estoy viendo es el tipo de desvío del caudal ecológico, ¿no? No, digamos, este, ¿qué tiene este proyecto? El de la izquierda que el de la derecha no tiene. Y que almacenan el agua. Exactamente, muy bien. Entonces, un proyecto con embalse tiene almacenamiento de agua. Almacena agua. Almacena agua. Entonces, esa pequeña diferencia de almacenar el agua, ¿qué pasa, por ejemplo, si para ambos ríos tenemos una época seca y el caudal baja? ¿Puede seguir produciendo el proyecto de filo de agua? Sí, pero a menor capacidad. Sí, menor o nula, ¿verdad? Si se llega a secar el río. En cambio, el del embalse puede seguir produciendo si tiene sequía en el río ahí temporal, por ejemplo. Sí puede, ¿verdad? Obviamente. Entonces, un proyecto con embalse básicamente es como una persona, una familia que ahorra. El embalse es como los ahorros de la persona. Es decir, ahorra durante un periodo largo de tiempo, que es todo un año a veces, ¿verdad? Los embalses en Costa Rica, algunos proyectos son anuales. Entonces, usted ahorra todo un año para que cuando llegan los meses donde no se gana nada, usted tiene el dinero ahorrado para hacer los gastos de la semana. El proyecto a filo de agua no. El proyecto a filo de agua es como los comerciantes o personas que viven día a día, ¿verdad? Que básicamente solamente viven de lo que les entra. Si los ingresos bajan, no pueden invertir más porque no tienen nada ahorrado. Entonces, ¿cuál creen que es la diferencia económica entre ambos proyectos? O sea, ¿por qué creen que a veces se hacen proyectos con a filo de agua? Si uno realmente todos los proyectos debería hacerlos con embalse. Tal vez es que los proyectos a filo de agua no tienen tanto caudal y aprovechan más la cascada. Muy bien, a veces por las condiciones topográficas. También puede ser que, por ejemplo, que el caudal de aprovechamiento del proyecto de filo de agua es inferior al caudal total que el río lleva. Entonces yo sé que el río todo el año me va a poder dar la cantidad de agua que necesito, ¿verdad? Porque le saco
menos de lo que el río produce. Entonces eso indica que todo el año voy a tener suficiente agua. Entonces, ¿para qué voy a embalsar si no necesito? También hay proyectos a filo de agua que se usan mucho para tomas privadas, por ejemplo, qué sé yo, autogeneración. Entonces usted le saca un caudal muy bajo, ¿verdad? ¿Qué más puede ser por qué podría yo tomar a filo de agua? Bueno, por diversas razones, ¿verdad? También hay una razón muy importante que es que no tengo plata. Entonces recuerden que para embalsar agua necesito construir un embalse. Necesito construirlo sí o sí. Construir un embalse no es solo la construcción del embalse, es la compra de todos los terrenos circundantes que me permitan hacer el llenado del mismo. Entonces, todo eso, a veces por factores económicos, se decide hacer un proyecto toma a filo de agua, nada más, y demás. Pero bueno, no sé si alguna vez hayan visto esto, lo hayan escuchado, lo habían interiorizado, o es primera vez que escuchan estos conceptos. Porfa, levanten la mano los que por primera vez escuchan estos dos conceptos. Hagan así con la mano del Zoom. ¿Ok? Perfecto. Sí, la mayoría. Muchas gracias. Bueno, qué dicha que vimos este tema, porque a veces es un tema que uno da por sentado, pero realmente yo no sé esto en qué curso se ve formalmente. Entonces vean qué importante esto que estamos hablando. Entonces el punto de control de la cuenca siempre va a ser donde se da la toma de agua. Entonces vamos a volver al punto de control. Punto de control. Entonces, en nuestros proyectos, regularmente va a ser el sitio de toma de aguas, regularmente asociado a la represa o a em, la represa o a la toma de aguas en proyectos a filo de agua. No obstante, es importante entender que pueden haber puntos de control como necesidades existan. ¿Qué significa esto? Eh, ¿Qué otras cosas o qué otros aspectos creen ustedes que necesiten hacer estudios de cuencas para efectos de poder obtener valores? Solo para comentarles, nosotros básicamente, y voy a robarme otra vez esta figura, con permiso de doña Wikipedia. eh, Ay, perdón, vamos a hacerla bien grandota. Ok, entonces, vean que esta cuenca es una cuenca genérica, de esas que nos presentan siempre, ¿verdad? Y que básicamente llega hasta el mar. Yo lo que les estoy mencionando es que las cuencas no necesariamente llegan hasta el mar. Las cuencas llegan hasta donde el punto de control así lo define. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero acá construir una toma de aguas en este punto para hacer un proyecto hidroeléctrico? Toma de aguas. Entonces, mi cuenca va a llegar hasta acá, punto de control. Y eso implica que entonces yo voy a recalcular mi cuenca hasta ese sitio, ¿ok? Esta va a ser mi cuenca de análisis, ¿ok? Esa va a ser mi cuenca de análisis, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende el concepto? O sea, las cuencas no llegan,
Geográficamente las cuencas llegan hasta el mar, esa es como la definición usual. Pero hidrológicamente, desde el enfoque en el cual estamos trabajando, la cuenca va a llegar hasta el punto de control que definamos. Y desde ahí es que se realiza su delimitación formal para la hidrología. Por ejemplo, ese sería el caso de la toma de aguas. ¿Qué pasaría si, más bien, en lugar de querer hacer eso, lo que yo quiero es hacer un puente mucho más abajo? Y quiero estudiar la hidrología para ver cuánto caudal va a llegar hasta ese puente. Recuerden la primera clase del curso, ¿se acuerdan? Que hablábamos la diferencia entre hidrología e hidráulica. Entonces yo quiero construir un puente acá. Entonces yo voy a delimitar otro análisis diferente, donde vamos a tener una nueva cuenca que va a llegar hasta aquí. ¿Ok? Cuenca de análisis. De acuerdo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Va quedando más o menos claro? Montserrat, si está por ahí. Parece que Montserrat no está. Porfa, levanten la mano las personas que están para tener claro, para estar llamándolas. Tenemos a Fabricio, José Pablo, Fabricio Bustos, Ailín, Litsi y tenemos esas 5 personas, ¿ok? Doña Montserrat, don José Pablo, doña Fátima, no levantaron la mano. Muchas gracias. Don Brandon está por ahí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros. Ok, entonces, don Brandon, ¿sí está claro? Más o menos, regular. Profe, la verdad, más o menos, no, no muy claro. Ok. De mi parte. Reco- Recordad que lo que estamos hablando es sobre el punto de control, ¿verdad? Indicamos que el punto de control de una cuenca es el punto más bajo hasta donde se delimita la cuenca y que está asociado normalmente a el objeto por el cual estamos estudiando la cuenca. Y vamos a anotar eso importante también para que ustedes lo tengan claro. El objeto del análisis. Entonces, normalmente una cuenca no se estudia solo porque sí. Normalmente necesitamos, y digo normalmente porque a veces desde el punto de vista científico, sí, habrá alguien que quiera hacer un estudio de una cuenca y por razones X, ¿verdad? Entonces, normalmente una cuenca no se estudia solo porque sí. Normalmente necesitamos una razón importante para efectos generales. La razón de la hidrología es, ¿qué era lo que hacía la hidrología? A ver, en fondo, así en Aileen, ¿qué hacía la hidrología? ¿Para qué nosotros hacíamos hidrología? ¿Cuál era nuestro objetivo final de hacer hidrología? Es el estudio de caudales, ¿no? Bueno, Exacto, muy bien. ajá, sí. Exacto, exacto. Ya, a veces, como le dicen a uno a veces, cuando dijo algo bonito, no digas más. Básicamente la razón de la hidrología es conocer el caudal que pasa por un punto específico. Eso es, obtener un valor de caudal. Muy bien, ahora sí hay. En nuestro caso, ¿qué razones nos podrían hacer necesitar conocer el valor del caudal? O sea, ¿qué obras nos implican desde un punto de vista
de diseño saber el caudal que pasa por el río en un punto específico. Ya hablamos que lo más obvio en nuestro caso son los proyectos hidroeléctricos. Obras como proyectos hidroeléctricos son un claro ejemplo. ¿Por qué yo ocupo saber el caudal que pasa o que llega al embalse en un proyecto hidroeléctrico? ¿Cuál será la razón por la que yo ocupo eso? Sigamos con Aileen. ¿Por qué ocuparía yo saber Más o cuánta? menos la cantidad o qué tan grande lo hacemos, ajá, cuánta agua se necesita detener, por decirlo así. Muy bien. En realidad vamos a ver a través del curso que el caudal que aporta el río es lo que podría llegarse a generar de electricidad, ¿verdad? Básicamente recuerden que la fórmula de generación hidroeléctrica incluye la altura de caída y el caudal. Esas son las dos variables que incluye el tema de la producción. No sé si han visto en algún momento la fórmula de producción de potencia, pero básicamente lo que incluye es la altura de caída del agua más E por el caudal y otros factores ahí que son genéricos. Entonces, el caudal es la base de la generación hidroenergética, o sea, el caudal y la altura. Pero como la altura es fija, eso no lo puedo mover, el caudal es lo que me define finalmente cuánto voy a poder producir. Entonces, de acuerdo a lo que nos dijo Aileen, la razón de la hidrología es conocer el caudal que pasa por un punto, obtener un valor o valores, ¿verdad? Tener un valor o valores en el tiempo de caudal. Obras como proyectos hidroeléctricos son un claro ejemplo, pero ¿qué otras obras, y volvámonos a la clase uno, qué otras obras puede ser que yo necesite conocer cuánto caudal lleva el río para su diseño? ¿Qué otras obras se les ocurre? ¿Qué obras se construyen encima de ríos? Puentes, profe. Puentes, muy bien. Otras, como por ejemplo, los puentes requieren conocer el caudal para ubicar la altura correcta a la cual se debe colocar el mismo. Muy bien. ¿Qué otras? Pues tengo una duda respecto a canales de agricultura que se utilizan para llevar aguas y arrozales y otros tipos Muy bien. de riego. Excelente. Tomas de agua para riego. Recuerden que yo acá en este ejemplo hablé de una toma de agua, pero no dije que si era una toma de agua para riego, para agua potable, por ejemplo. También se toma agua potable para de ríos. Nosotros no vamos a profundizar mucho estos temas porque estamos en un curso de hidrología para energía. Pero de fondo los principios que rigen son los mismos. Es decir, la toma de aguas para un proyecto de agua potable se diseña exactamente igual bajo los conceptos elementales que la toma para hidroenergía, ¿verdad? Eh, y toda con más importancia el caudal. Pero exactamente eso que dijo el compañero. Tomas de agua para riego, para agua potable, entre otros. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué pasa si una persona, ustedes creen que uno necesita hacer un estudio hidrológico, por ejemplo? Voy a hacer un tercer ejemplo usando nuestra figura mística. Este, voy a poner un diseño en blanco. Esta figura a mí me gusta mucho, es demasiado ilustrativa. Voy a pegarla a este lado para que no se sienta tan derecha. Ok, entonces les pregunto, ¿qué pasa si alguien quiere desarrollar acá una urbanización, un condominio acá, cerca de la margen del río? ¿Creen que yo necesitaría un estudio hidrológico para efectos de ver si el río podría o no llegar a afectar esa zona? Profe, desde mi punto de vista creo que sí, porque digamos, independientemente no solo afectaría en caso de inundación, ¿verdad? Sino
también Exacto. corrientes, porque sabemos que el río y jala lo que es basura, ¿verdad? Y todo ese montón de cochinadas, entonces podrían afectar lo que es la urbanización, ¿verdad? Y Muy pues bien. Tal lo generar dijiste. prácticamente. Puede afectar por inundación, por socavación, por lo que sea. Y resulta que el análisis de cuánto se inunda, cuánto se socava, cuál es la velocidad del río en este punto, si se ocupan obras de retención, muros, lo que sea, nace a partir del caudal. El caudal es la base que determina cuánto es la necesidad de, digamos, de... El caudal es lo que determina todo, ¿verdad? Entonces, en efecto, esto se volvería aquí. Si yo quiero hacer un estudio para esta urbanización, esto se volvería mi punto de control, ¿verdad? Punto de control. Eso sería igual un proyecto, proyecto urbanístico. Profe, Muy- disculpe. Sí, mucho gusto. Soy Santiago. Profe, disculpe, yo pensé que la clase empezaba a las 9, no vi el mensaje a las 8 de la mañana. Tranquilo, no te preocupes, todavía no vamos a exponer Ok, ahí. Ahora listo. te pongo al Gracias. corriente. Cero estrés. Eh, entonces, básicamente, el punto de control nos delimita la posibilidad de tener cualquier tipo de proyecto. Entonces, tomas de agua para riego. Y este último que vimos fue proyectos urbanísticos en una zona cercana al río para delimitar el caudal y con ello diseñar y con ello calcular áreas de inundación, socavación, ¿verdad? Entre otros. ¿Ok? Socavación. Por ejemplo, ustedes no son del área tampoco de diseño de obras eh, de alcantarillado ni nada, pero por ejemplo, pónganse a pensar. Voy a hacerles un dibujo acá muy sencillo. Muchas veces uno necesita saber las obras de alcantarillado sanitario, por ejemplo, cuando se tiene un desfogue a un río, digámosle que es el perfil del río, este es el desfogue del alcantarillado sanitario, ya digamos después de tratada el agua, ¿verdad? Esta sería la petar. No piensen que se va a desfogar sin tratamiento, ¿verdad? Estaría la petar, entonces este es el desfogue. Este desfogue nunca debe quedar por debajo del nivel del agua. Entonces, podría ser que este desfogue requiera un estudio hidrológico, ¿verdad? Para conocer el caudal y a ver hasta dónde llega el nivel del agua para colocar de ahí hacia arriba el nivel de desfogue, ¿verdad? Entonces, esto también requiere estudios hidrológicos. Necesito saber el caudal del río para después de eso estudiar hasta dónde llegaría el agua y en función de eso colocar la altura de del desfogue, tanto de aguas residuales como de aguas de lluvia, también, ¿verdad? Los desfogues no deben quedar por debajo del nivel del río, porque si no el río más bien entra al desfogue y se mete el agua hacia las alcantarillas, ¿verdad? Lo cual es un gran problema. Entonces vamos a anotarles eso por acá. Diseño de desfogues de aguas pluviales o residuales, ¿ok? Y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces vean la importancia de hacer estudios hidrológicos. Creo que esto lo hablamos en la sesión número uno. Ya. ¿Ok? Esto lo hablamos en la sesión número uno, recordando qué tipos de obras requerían estudios hidrológicos e hidráulicos, ¿verdad? Es muy importante que ustedes entiendan y que tengan siempre claro lo que la compañera nos dijo. Y no lo pudo haber dicho mejor, que se me hizo lo que dijo la compañera.
del caudal. Déjenme ver qué se me hizo eso, porque eso es como la esencia de la clase de hoy. Eh, Ay Dios, ¿qué se me hizo? Fue algo tan importante que creo que lo borré. Vamos a ver. Nuestros proyectos no es importante. Era aquí abajo. Entonces, la razón de la hidrología es conocer el caudal. Vamos a poner la cita aquí de... ¿Quién fue la que nos dijo esto? Se me olvidó. Montserrat, no me acuerdo quién fue. Pero realmente esa es la esencia de la hidrología. Calcular caudales, conocer el valor del caudal que pasa por un punto específico. Ese punto específico se llama punto de control. Y el punto de control en la cuenca es tan importante como la cuenca misma, ¿verdad? Porque el punto de control lo definimos para conocer el caudal que pasa por ese punto. O sea, nosotros no definimos el punto de control por otra cosa. Entonces, en resumen, desde el punto de vista de la hidrología, tenemos dos elementos fundamentales eh, desde la parte geométrica. El punto de control, el cual normalmente es el punto definido en el cual requerimos conocer el caudal, y la divisoria de aguas, que es básicamente el perímetro de la cuenca. La cuenca es un sistema cerrado. A la cuenca no entran elementos de otras cuencas, solo de la misma cuenca. Es la unidad geográfica de análisis hidrológico por excelencia. Así de simple. O sea, es algo realmente importante la cuenca. Desde el punto de vista hidrológico es una unidad. Y bueno, voy a pasarme rápidamente acá al QGIS para que ustedes podamos ir viendo lo que son cuencas. Tenemos una gran ventaja, que es que ya el QGIS incluye un mapa de cuencas de Costa Rica. No obstante, esas cuencas son cuencas que llegan al mar, no tienen puntos de control, ¿ok? Y esto no es cosa menor, pero no importa, igual nos sirve para por lo menos introducir el concepto, ¿ok? Entonces, en el QGIS ustedes van a poder ver que este es el mapa de cuencas de Costa Rica. Acá, además de haber grandes cuencas, creo que enteras no hay muchas, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, esta creo que es la del Reventazón. Vamos a ver. Cuenca del río Reventazón, sí. Esta está delimitada prácticamente hacia el mar, hasta el mar, ¿verdad? Y así hay otras, pero hay otras que no. Digamos, por ejemplo, vean esta de acá, que es la cuenca del río Grande Tárcoles. Llega hasta el río Grande, perdón, llega hasta el río Grande. La cuenca total es esta. Ven que es Río Grande Tárcoles, Gran Cuenca, Río Grande Tárcoles, Río Virilla esta, y esta es la cuenca del Río Grande Tárcoles. Entonces, estas tres suman una gran cuenca. En nuestro mapa, si ustedes ponen los ríos, voy a poner los ríos inclusive los 200.000, déjenme ver si están, ajá, estos son más, todavía mejor. Con los ríos 200.000, ustedes van a poder observar que estas cuencas, básicamente, algunas drenan hasta la intersección con otro río. Por ejemplo, este caso, el que les mencioné. Ven, esta cuenca, que es la del Río Grande, llega hasta la confluencia con el río Virilla. Y esta del Virilla llega hasta la confluencia del Tárcoles. Y cuando se unen, forman la cuenca del río Grande de Tárcoles. Pero este es el pedazo que le falta. Pero bueno, vamos a ir haciendo una pequeña introducción. Entonces, volviendo al tema, básicamente de las cuencas.
Voy a usar estos dos ejemplos que siempre son muy, muy valederos. Eh, Acá se observa que básicamente, por ejemplo, este río, que este es el río Virilla, entonces, esta cuenca del río Virilla está delimitada hasta un punto de control, que es este, de control, que es la confluencia con el río Grande. ¿Ok? Entonces, cuando se une el río Grande es este de este lado. ¿Verdad? Entonces, este fue el punto de control que se usó para delimitar esta cuenca del río Virilla. Les voy a hacer una pregunta a partir de lo que hemos visto. ¿Puede esta cuenca de acá, algo que pase en este punto? Recuerden que esta ya es la cuenca del río Grande, no es la del Virilla. Y vean que esta es la divisoria de aguas. Voy a hacer la divisoria más grande para que noten bien la diferencia entre una cuenca y la otra. Pongámosle aquí 2, para que no queden dudas, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿puede algo que sucede acá en la cuenca del Río Grande en este punto alterar, por ejemplo, a este punto, A y B? ¿Podría A alterar a B? Brandon Rojas. Profe, no, ¿Por qué no? porque cada cuenca es, según lo que dijo, trabaja individualmente en ese sentido, son aisladas. Muy bien, excelente, porque cada cuenca es una unidad espacial diferente. Ujú. Excelente. Entonces no puede. Algo que pase en A no puede alterar la cuenca B. No puede. Otra pregunta. ¿Puede algo que pase acá en el punto A alterar algo que pase a B? Y a la inversa. Don Santiago. ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Adelante. Si están dentro del mismo punto, de la misma cuenca, sí debería afectar. Ok. ¿Vos crees que algo que está en A podría llegar a afectar a B? ¿El río para Eh, qué lado va? El río va para acá. ok, para allá, entonces diría que no, por las ¿Por diferencias qué? de altura. Muy bien. El agua no se puede devolver, ¿verdad? Muy bien. ¿Y algo que está en B podría afectar a A? De B a A, sí, porque sí, básicamente va bajando. Exacto, muy bien. Eso es. Perfecto. Entonces vamos viendo cómo realmente desde un enfoque de cuenca, eh, realmente el modelo nos hace ver que únicamente puedo tener afectaciones de aguas arriba a aguas abajo, ¿verdad? Eso es algo excepcionalmente importante, que aunque suene obvio, no lo es. Y lo segundo es que no puedo tener afectación de una cuenca hacia otra, ¿ok? No puedo, no se puede. Eh, Básicamente, la cuenca es una unidad geográfica. Lo que sí está claro es que todo lo que pase acá, todo lo que pase aquí adentro, todo, absolutamente todo, me va a llegar a afectar el caudal. Todo lo que pase en la cuenca me afecta el caudal. Y recuerden que esto se llama punto de control. Punto de control. El punto de control. Ese concepto es súper importante que ustedes lo tengan claro. Las cuencas para hidrología y para nuestro análisis se definen a partir de un punto de control
que va a estar dado tal como hablamos en función de las necesidades del por qué yo estoy haciendo el estudio hidrológico. Lo más común que sea por un proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Que es básicamente la base de nuestro enfoque analítico, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver rápidamente algunos elementos que nos van a ayudar a delimitar las cuencas hidrográficas. Eh, y ahorita vamos a darle ya el paso al compañero Santiago, porque el concepto de cuenca se asocia directamente a temas geométricos. Y los temas geométricos son los parámetros morfométricos. Un parámetro morfométrico es lo que me describe las características de la cuenca y es la base elemental de todo lo que tiene que ver con los análisis hidrológicos. Entonces, desde un punto de vista práctico, estas cuencas puede que a ustedes les ayuden muchísimo. Entonces, vamos rápidamente a cargar una capa inicial, ¿verdad? Que se llama, yo no recuerdo si la semana pasada yo les mencioné esta capa de Quick Map Services como elemento introductorio para poder verlo. Si no, voy a mencionárselos de una vez. Esta capa se activa entrando a complementos, administrar e instalar complementos. Vamos a esperar que cargue. Y buscamos acá arriba uno que se llama Quick. Vamos a ver si carga. Vamos a buscar todos. Es este, NextHis Quick Map Services. Ya lo tengo instalado. A ustedes les va a salir sin instalar. Quick, todo pegado. Services, ¿verdad? Entonces, aquí a ustedes les va a aparecer instalar complemento. ¿Ok? Después, cuando lo instalan, van a salir acá en web, ¿verdad? Y lo primero que vamos a entrar es en configuración. Vamos a ver si abre. Recuerden que acá está todo conectado desde internet, entonces puede ser que se pegue un poco. Denme un momentito. Pues creo que como que cambió. Porque lo que me salía originalmente era un cuadrito pequeñito que uno nada más le daba para que se actualizaran todas las... creo que era este, licencia, componentes. Bueno, no me acuerdo, pero sí había que activarle una opción para que ustedes les aparecieran todas las capas que le aparecen. Acá en Quick Map lo que vamos a cargar son las capas de, este, de información global relacionadas a Google Earth, Google Maps, etcétera, ¿verdad? Regálame un segundito, nada más, para ajustar una cosita por acá. Ok, perdón. Bueno, entonces la idea es que ustedes instalen esa extensión y voy a enseñarles rápidamente Hoy es introductorio, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es apenas como muy general, pero con los días vamos a ir mejorando el tema de cómo ir delimitando cuencas, porque esto es todo un tema y la idea es que ustedes lleguen a poder delimitarlas y calcular los parámetros. Esa es nuestra primera tarea formal del curso, delimitar una cuenca y calcular los parámetros morfométricos. Ya eso lo vamos a dejar prácticamente asignado desde el día de hoy. Y básicamente voy a cargar acá una cosa que se llama Google Terrain. El Google Terrain es una capa que trae como las elevaciones. Se ve como un, digamos, lo que se llama como un modelo, ¿verdad? Voy a apagar por acá. Y ahora sí, esta imagen es muy bonita, ¿ok? Nada más para que me recuerden, eh, don Fabricio Álvarez, si está por ahí. Sí, bro. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llamaba esta línea que aparece aquí? Desde el punto de vista del análisis de cuencas, ¿cuál es el nombre técnico? Recuerden que solo hemos visto dos partes de la cuenca que son muy elementales, ¿verdad?
Si don Fabricio no recuerda, alguien que quiera decirme cómo se llamaba esta línea. No, perdón, no era la divisoria, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Divisoria o parteaguas. Ok. Parteaguas, muy bien, que dicha que ahí recordaste. Ok, ahora sí. ¿Qué ves acá vos en la imagen? ¿Cómo se ve la divisoria? ¿Qué tiene de particular? Si tuvieras que explicarle a alguien cómo es una divisoria o por qué una divisoria es como es, ¿qué le dirías? ¿Qué ves ahí? Diría que es como básicamente que marca una frontera, ¿no? Ujú, muy bien. Y desde el punto de vista geomorfológico, ¿qué observas ahí? Alturas, quizá, Ajá. por ¿Qué, el, qué se ve como aquí? A ver, como en la orilla de la divisoria. ¿Qué figuras observas? Se ve plano, montañoso, pues ciertamente, bueno, imaginaría que las partes más oscuras son las partes en las que hay menos nivel, ¿no? Va bajando, entiendo. Ujú, sí. Eso que estamos viendo ahí se llama como un modelo de sombras, un hillshade, donde, digamos, hace como que el relieve se vea como las montañas y se vean, digamos, los ríos y se vea, no sé si logras observarlo. A veces el ojo es engañoso, ¿verdad? Pero si uno lo ve, realmente sí se ve como no sé si logras observarlo, que se ven como montañas, como, estos son como valles, ¿verdad? Por donde van los cañones de los ríos. Sí, sí, Sí lo claro, ven. sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué ves en las divisorias? O sea, ¿qué se observa aquí? Como en esta divisoria es bien notoria. ¿Qué se ve? O sea, si yo apago la cuenca, ¿qué ves ahí? Por ejemplo, si yo apagara la cuenca, vos podrías decirme dónde va la divisoria. Pues sí se nota bastante, la verdad. Ujú. Va como por aquí, ¿verdad? En lo que parece ser igual la parte más alta. Muy bien, excelente. La divisoria son las partes más altas de una sección. Perfecto. Entonces vean que aquí podemos señalar eso, partes altas. ¿Qué más se ve? O sea, ¿qué tiene una divisoria? Si yo hago un corte acá, si corto esa montaña, ¿cómo se vería en corte? Se vería como así, ¿verdad? Entonces aquí va la divisoria. Es como la parte más alta. Recuerden que lo que llueve aquí escurre para acá y lo que llueve aquí escurre para este otro lado. Muchas gracias a don Fabricio. A ver, este, Litsi, si está por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. En términos más así coloquiales, ¿cómo podrías vos describir una divisoria? De lo que hemos hablado y lo que hemos entendido. Bueno, según lo que entendí era como una línea en la parte montañosa, Ujú, que es tal vez, dependiendo de los puntos donde cae el agua, es a donde se va hacia la cuenca, ¿no? sí, y va a depender, digamos, del punto de control que yo quiera trabajar, ¿verdad? Básicamente. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña delimitación de una cuenca a modo de ilustración, usando estas líneas base, ¿ok? Las divisorias digamos, las cuencas no se delimitan con esta información. En el país tenemos información mucho más precisa para hacer delimitación de cuencas.
No obstante, en una primera instancia es bastante útil poder hacerlo así. Voy a trabajar acá en la cuenca del río Toro. Eh, sí, creo que se llama el río Toro amarillo. Déjenme ver. Río Toro, ajá. Que es una cuenca bastante bien, bastante clara, ¿verdad? Hay un elemento que me ayuda mucho a definir cuál es la cuenca y es básicamente los ríos, ¿ok? Porque hay una regla topológica que me indica que. Entonces, reglas para delimitar cuencas. Entonces, la línea divisoria son los puntos más altos de la cuenca. Ya lo dijo el compañero. Después, no se pueden cortar ríos. Los ríos deben quedar completos, aguas arriba. Y ya vamos a ver qué significa esto, ¿ok? El punto más bajo es el punto de control, ¿de acuerdo? Entonces, siempre debemos tener eso bien claro, ¿ok? Entonces, supongamos que yo voy a delimitar mi cuenca hasta, digámosle aquí hasta este punto, Colonia del Toro. Supongamos que en la Colonia del Toro quieren hacer un proyecto hidroeléctrico y con ello yo voy a delimitar cuál es la cuenca que drena hasta ese punto a partir del modelo de Hillshade, ¿ok? Entonces, bueno, las reglas dicen que este es el punto más bajo. Entonces yo no puedo delimitar más abajo, ¿verdad? No puedo delimitar más abajo. Siempre tengo que arrancar del punto más bajo. Entonces voy a arrancar de acá hacia arriba. Recuerden que aunque estemos en... y esta cuenca a veces me gusta porque a todos nos confunde. Recuerden que las cuencas en Guanacaste casi todas vienen del norte al sur. En este caso esta cuenca va de sur a norte. Va hacia el norte porque estamos en la vertiente norte. Es el río Toro Amarillo. En nuestro caso casi todas las cuencas vienen de norte a sur en Guanacaste, ¿verdad? Entonces va al revés. Recuerden que el río va hacia allá. Y eso es fundamental, tener claro hacia dónde va el río. Que muchas veces no sabemos delimitar una cuenca porque ni siquiera sabemos el río hacia dónde va. Estos ríos nacen en esta parte alta y van hacia el norte. Entonces, viendo la divisoria, vemos que partiendo del concepto de divisoria de agua, más o menos, ¿lo ven? ¿Creen que voy bien? Sí. Sí se nota. ¿Cómo lo ves vos, Aileen? ¿Crees que voy bien? ¿Qué Y me hizo ahí? creo que sí, se Sí, nota, bueno, por la sombra en la parte alta. perfecto. ¿Podría este río ser parte de la cuenca que estoy delimitando? Sí, Este, ¿hacia dónde drena ese río? ¿Drena mm, hacia mi cuenca o se ve como que puede drenar hacia otra? no, bueno, sí hacia otra. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Sigamos. Entonces vean que aquí se ve como el pico de la sombra. Reglas topológicas que decían, podemos partir ríos, es decir, yo me puedo ir por aquí. Se vale partir un río. Repasemos, a ver qué puse yo aquí. No se pueden cortar los ríos. Deben quedar completos aguas arriba. ¿De acuerdo? Entonces no puedo partir. Regla topológica. ¿Ok? Sigamos. Entonces eso está mal. No puedo partir el río. Y eso me ayuda mucho a ubicarme. ¿Ok? Entonces tengo que seguir por acá. Igual la divisoria es algo bastante claro. O sea, ahí se ve muy clarito. Voy por aquí. Y ante la duda por dónde me voy, voy a trazar dos caminos. Este sería el camino A y este otro sería el camino B.
¿Cuál camino es el correcto de la divisoria? Aileen, A o B. El que está abajo. El que supuestamente es una B. Ajá. Sí. Tiene cara de B. Ok, ¿por qué la no puede ser? Porque ahí estaríamos partiendo los ríos. Muy bien. Y además que ni siquiera vamos por la línea divisoria, ¿verdad? Es decir, vean que el camino A tiene cara de divisoria. Tiene como esa No, forma así de techito. Vean que las divisorias son como techitos, ¿verdad? No lo tiene, ¿verdad? Básicamente no lo tiene, ¿ok? Entonces nos vamos por acá. Seguimos por acá. A veces en estas pasadas es complicado. Ya vamos a ir viendo con más detalle cómo se define esto. Y llego aquí, ¿ok? ¿Están de acuerdo que esta es la cuenca? ¿Les parece que puede que sí sea? ¿O ven algo raro? Fabricio Bustos, A mí sí me parece, profe. Y la ¿te verdad parece no noto nada raro. muy bien, ¿verdad? Tiene cara como de que sí, como que puede que esté bien, ¿verdad? Entonces, vean que básicamente esa es la forma de delimitar una cuenca hidrográfica. Tomemos el punto de control, a partir de eso lo vemos. Esta forma de presentación es muy útil, el uso de lo que se llama un Hillshade o un Google Terrain. Eso es súper útil. Y hoy todavía no vamos a profundizar tantísimo en eso porque no quiero saturar de información. Básicamente lo que quisiera es poder llegar a un punto donde tengamos eso. Ahora, vamos a avanzar un poquito con el QGIS para que ustedes aprendan hoy cómo hacer esto, pero con el GIS, para que puedan calcular el área, el perímetro y toda la taca, taca, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacerlo ahora con el QGIS para que ustedes aprendan. Entonces, lo primero que vamos a delimitar es el punto de control. Vamos a crear una capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Y vamos a hacerlo, recuerden siempre en nuestro sistema Sirgas, que ya ni me acuerdo cuál estábamos usando. Era el 8908, creo, ¿verdad? ¿Quién me puede recordar cuál era que hemos Ese estado usando? profe. 8908, Ese, ¿verdad? profe. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a crear capa, nueva capa de archivo shape. Usamos el 8908, ¿qué se me hizo? Y acá vamos a poner una geometría. Primero vamos a crear la geometría del punto de control. Siempre hay que crear el punto de control. Entonces vamos a crear por acá. Esto se llama hidrología, energías. Vamos a hacer una carpeta nueva que se llame hidroenergías. Y este se va a llamar punto control. ¿Ok? Y le vamos a aceptar. Aceptar. Espérenme para ver si es que esto está mal. Ay, qué tirado. Recuerden que esto a veces se pierde, ¿verdad? Entonces, ven, no tenemos ese desconocido. 8908, aceptar. Eso a veces él mismo se quita solo, para que sepan. Siempre hay que estar revisando. Ok, entonces recordemos que queríamos hacerlo hasta Colonia del Toro. Ahí es donde se iba a hacer el estudio correspondiente. Entonces, básicamente el punto de control, vamos a darle, ya vieron cómo crearlo, ¿verdad? Capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Crear capa, nueva capa de archivo shape. Ahí se crea como un punto. Y ahora vamos a darle conmutar. Y en conmutar vamos a agarrar esta patita de tigre que dice añadir punto. ¿Ok? Y vamos a dibujar el punto acá en Colonia del Toro. ¿Ok? Le damos a aceptar. Listo. Después le damos conmutar edición, guardar y listo. ¿Ok? Yo voy a hacer el punto un poquito más grande
para efectos de que se vea más bonito, ¿verdad? Voy a poner un tamaño de 5 para que nunca se me pierda de vista, ¿ok? Listo, entonces ya creamos el punto de control. Ahí está, ¿verdad? Ese sería nuestro punto de control. Vamos a ver más adelante que hay formas todavía más ágiles de hacer esto. Sin embargo, no quiero saturar. Lo que quiero es por lo menos que el concepto quede bien claro y que podamos hoy arrancar con los parámetros. Después viene el punto número 2, que sería otra vez capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Ahora vamos a crear un polígono, que es el dibujo de la cuenca, y vamos a escribirle cuenca toro. ¿Ok? Cuenca toro. Recuerden, 8, no me acuerdo qué estábamos usando. Se me olvida, 8908, polígono y listo, aceptar. ¿Ok? Ahora sí. Entonces tengo que dibujar la cuenca. ¿Cómo la dibujo? Igual, con mutar edición, me voy a este de acá. Antes recuerden que era una patita de tigre. Si es punto, si es polígono, le damos a añadir polígono. ¿Ok? Y empiezo a dibujar. Así como lo hice con el lapicito, que yo lo hice ahí como a mano. Ahora lo vamos a dibujar, pero más formalmente con esto. Recuerden, reglas topológicas, ¿verdad? Ya me puedo acercar un poco más, porque básicamente, y vean que cuando me acerco, noto cosas, ¿verdad? Por ejemplo, como que acaba un río y que esta es la divisoria de cuencas. Entonces voy a hacerlo con un poquito más de detalle. Si yo me quiero devolver, hay una herramienta que se llama suprimir. Me permite devolverme al punto anterior, ¿ok? Si le doy suprimir, me devuelvo al punto anterior. Suprimir o delete. Eso para que no tengan que borrar todo y hacerlo nuevo en caso de que no les guste por donde van, ¿ok? Vamos como por acá. Vean que yo aquí ya me fui mal, entonces le doy suprimir, porque en realidad me tenía que haber ido por este otro camino, que es donde se ve la divisoria, ¿de acuerdo? Entre más detalle le haga, más bonito me queda, ¿ok? Es decir, entre más me meta, más puedo ir detallando el recorrido. Vean que ahí se ve la divisoria súper bien. Por eso usamos este ejemplo, porque eso me permite. Entre más detalle le dé, más bonito me queda, ¿verdad? Es decir, no le hagan esto, ¿de acuerdo? No le hagan líneas grandes. Traten de hacerlo con detalle, que se vea precisión en el trabajo. Voy por acá. Ven, por acá voy. Ahí van a tener ustedes que tomar algunas decisiones. Yo creo que yo por aquí no me fui muy bien. Me parece que más bien mi divisoria era esta, que va por aquí. ¿Ok? Vean que aquí vamos a pasar por los volcanes. Esto es un misterio interesantísimo. Por ahora hagámoslo así. Eh, Tomemos el camino este de la orilla del volcán. Después tomemos este otro camino. Y tenemos que ir decidiendo por dónde nos vamos, ¿verdad? Esto no es una decisión sencilla. Yo pienso que hay que irse por aquí. Hay que decidir hacia dónde va el flujo de agua. Esa es una decisión que no es obvia para nada, ¿verdad? Hay que ir viendo el relieve, tomando decisiones y demás, ¿ok? También a veces uno se puede ayudar con las cuencas. ¿Ven? Por ejemplo, ven, esta línea de cuenca a mí me podría orientar más o menos por dónde va el flujo, ¿verdad? Y no es trampa. Para eso ustedes pueden aprovechar la información que ya tienen. Porque a veces uno no sabe, ¿verdad? Y la información no es tan detallada. Entonces vámonos por aquí. Aprovechemos el camino. Y cuando llegamos abajo, ahí vemos
más o menos. Recuerden que estamos apenas aprendiendo a gatear, ¿ok? Digámosle que es hasta aquí. Cuando ya termino el polígono, le doy clic derecho y ahí cierro, ¿verdad? Ahí cierro. ¿Ok? Entonces vean que ya tenemos nuestra primera cuenca de la historia delimitada por nosotros. Vamos a poner esto en color rojo. Y esta sería nuestra cuenca, ¿ok? Con esto podemos revisar un poco. Básicamente por ahí sería, ¿verdad? Esta cuenca puede ser que tenga un errorcillo, porque vean que por acá pareciera que aquí va un río que drena más para abajo. Pero bueno, en primera instancia dejémosla así. Nosotros estamos usando los ríos 200.000. Podemos usar también de entrada los ríos 50.000, que son un poquito más detallados en esta primera etapa. Ya vamos a ver más adelante que la información oficial del país es otra. Pero es que esto en esta primera etapa nos ayuda mucho a avanzar sin necesariamente tener que saber todo, ¿verdad? Recuerden que uno debe empezar de lo general a lo particular. Primero usemos la información sencilla y después la información más complicada. Ven, todos estos ríos que están aquí definitivamente no debieron haber quedado, porque vean que estos ríos los corté. Error topológico, ¿verdad? Número uno, cortar ríos. Eso no se puede hacer. Esta cuenca debió haber venido esta cuenca debió venir por acá, porque es prohibido cortar ríos. Topológicamente es 100% prohibido, ¿ok? Entonces fue un error del que la hizo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una es hacerlo de nuevo, ¿verdad? Borrar todo. O la otra opción es, básicamente, acá hay una herramienta que nos puede permitir cortar, que es esta que se llama la de las tijeras, dividir objetos espaciales. Esta está en otro menú. Si ustedes revisan el QGIS, los menús de edición son el panel de digitalización y el panel de digitalización avanzada. ¿Cómo me sale eso a mí? Le doy clic derecho acá en las barras, clic derecho. Ven, si yo quito el de digitalización avanzada, se me quita ese de el corte de la división de objetos y si lo estripo, lo dejo. Entonces, voy a cortar acá donde correctamente debería yo tener el corte, básicamente. Recuerden que no puedo cortar ríos. Error número uno, ¿ok? Listo. Entonces, ahora, después de haber cortado este pedazo, ustedes ya no lo van a tener que hacer porque seguro cuando lo hagan ya lo van a hacer bien. Le doy con este botón de selección, clic derecho, y le doy borrar. Y listo. Ya me queda la cuenca bien hecha, ¿ok? Ahí está. Recuerden tratar de que les queden los bordecitos redonditos, ¿verdad? Y demás. Esta cuenca tiene aquí también, de acuerdo a las cuencas del país, tengo yo un error operativo. Vean que corté este río también. Entonces debería cortar ese pedazo también, ¿verdad? A modo de que me calce con las cuencas del país que ya existe. Porque si ya alguien hizo algo, es por algo, ¿verdad? Entonces le voy a borrar este pedazo, ¿ok? Para que me calce mejor. Creo que ahí estamos. Ven, por acá hay otro error también. Yo me fui por un lado que no era. Y de acuerdo a las divisorias, va un poco más arriba. Entonces recuerden aprovechar. Ahora, esto es un error, claro, vean, error, corté un río. ¿Lo ven? Error número uno. Para completar eso, puedo hacer lo siguiente. Puedo, con este botón, dibujo un nuevo polígono. Puede ser un polígono más grande que el que ya tengo. Y puede quedar dentro del que ya tengo. Ahí discúlpeme que no me calce exactamente, pero por ahorita apenas estamos aprendiendo a maniobrar un poco. Entonces puedo hacerlo así grande. Le doy a aceptar. Y ahora vean lo que hago. Selecciono el de afuera, selecciono el de adentro y le doy coser.
combinar objetos espaciales. Entonces le doy a aceptar y me queda en un solo polígono. ¿Lo ven? Y bueno, por ahí estamos. Esta sería más o menos la estructura. ¿Ok? Y ya está bastante parecida. Todo esto lo ahorraríamos si ustedes usan de base las cuencas que ya tenemos. Vean que ya con eso ustedes lo único que les queda es delimitar un poco el polígono interior o el corte interior de la cuenca. ¿Ok? Listo. Bueno, por ahí estamos, más o menos. Los límites siempre superiores de las cuencas es una buena idea usar los que ya tenemos de las cuencas de Costa Rica. Sin embargo, es importante que ustedes desarrollen esa agudeza visual para efectos generales. ¿Ok? Bueno, ahora sí, le damos guardar, conmutar edición, guardar. Ok, lo último que voy a hacer el día de hoy es enseñarles, porque ya casi vamos a ver con el compañero Santiago, no sé si está por ahí, don Santiago, para que realice su exposición de parámetros morfométricos. ¿Estás por ahí, don Santiago? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Entonces, don Santiago nos va a presentar algunas variables de morfometría, que es las características de las cuencas. Una de ellas es el área y otra el perímetro. Entonces, voy a enseñarles cómo calcular el área y perímetro de estas cuencas, para que sepan cómo hacerlo. Entonces, le vamos a abrir tabla de atributos. Recuerden que todo esto está grabado, entonces con eso la idea es que ustedes lo repasen y lo hagan. Abro tabla de atributos, le doy acá en el abaco, abrir calculadora de campos. Le voy a dar un campo de salida que se va a llamar área en kilómetro cuadrado. Le escribo acá número decimal real para que me dé un área bien calculada. Y me voy acá donde dice geometría y le doy dólar área. Y lo divido entre 1.000.000. ¿Por qué? Las unidades de el QGIS o en este sistema coordenado de Sirgas son en metros. Entonces el área me daría en metros cuadrados. Un área de una cuenca en metros cuadrados es un valor inmenso y poco práctico. Yo divido entre 1.000.000 porque 1.000.000, un kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Ok? Vamos a anotarles eso por acá. Un kilómetro cuadrado es igual a 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces, si yo tengo el área en metros cuadrados y la divido entre 1.000.000, me va a dar en kilómetros cuadrados. ¿Ok? Si yo tengo una hectárea, es igual a 10.000 metros cuadrados. Entonces, 10.000 metros cuadrados, si quiero en hectáreas, divido entre 10.000. Si quiero en kilómetros cuadrados, divido entre 1.000.000. ¿Ok? Punto anotado. Listo. Entonces, esto me da un total de 138 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular el perímetro de ese polígono. Vamos a calcular geometría. Aquí le vamos a anotar perímetro en kilómetros. En kilómetros. Recuerden que el perímetro es kilómetros lineales, no cuadrados. Y por acá me queda dólar perímetro. Y ese lo digo solo entre 1.000, porque es lineal. No es kilómetro cuadrado, son kilómetros lineales. ¿Ok? Entre 1.000 el perímetro y entre 1.000.000 el área. Aquí escribimos número decimal real y le damos a aceptar. 51 kilómetros de perímetro y 138 kilómetros cuadrados de área. ¿Ok? Para la cuenca del río Toro. Yo puedo agregar campos, por ejemplo, le puedo agregar este campo, con este agrego campos. Aquí le puedo poner nombre cuenca y le doy texto, cadena, si quiero que sea texto. Puedo darle que sea, depende del número de caracteres que yo le quiera meter. Puedo dar 20 y aquí le escribo río Toro. ¿Ok?
y así sucesivamente. Entonces vean cómo puedo ir completando yo la tabla de atributos, ¿de acuerdo? Desde desde la tabla de valores le puedo dar guardar edición para que no se me borren las cosas. Siempre debo ir guardando. Desde aquí también puedo guardar. Déjeme ver qué se me hizo. Por ahí en algún lado estaba guardar edición. Creo que era acá que aparecía. Guardar cambios a la capa. Voy a cerrar la edición y ya con eso tengo mi capa guardada y todo determinado. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Habiendo dicho todo esto, vamos a proceder con la exposición del compañero Santiago para ver lo que son los parámetros morfométricos e ir profundizando más en el tema de cuencas. Así que voy a darle espacio al compañero para que pueda eh, hacer su presentación y le doy la palabra en este momento. Ya voy a presentar, profe. Regálame un segundo Sí, claro. para abrir la presentación. Ok, espero que sí se llegue a ver. Sí, señor, se ve perfecto. Adelante. Excelente, gracias. Bueno, buenos días. Como ya había dicho el profe, lo que voy a presentar hoy es sobre los parámetros geomorfométricos de la cuenca. Para ponerlo un poquito en contexto, en la presentación anterior, la que hizo Monse, se habló un poquito del ciclo hidrológico con respecto a la cuenca. Ahí nos dijo eh, algunos tipos de cuencas, cómo afectaba la precipitación, la escorrentía y la infiltración dentro de la misma cuenca. Y hoy básicamente se va a analizar como la forma del contenedor, como toda la cuevita por donde pasa el agua, básicamente, que condiciona la velocidad y magnitud del flujo del agua. Bueno, como para dar un poquito de historia, que ya el profe lo había mencionado, a nivel nacional en Costa Rica se organizan hidrológicamente en tres grandes vertientes, que principalmente definen casi toda nuestra como función hídrica o las necesidades que ocupa en el país. Está la vertiente del Pacífico, que es con una cuenca de mayor extensión, pendientes muy pronunciadas en las partes altas, y un periodo marcado muy seco, que bueno, aquí los que estamos en Guanacaste lo podemos ver muy ejemplificado. ¿Por qué? Porque están principalmente el Tepisque, el Terraba, y bueno, los que han ido a Punta Arenas y todo, han visto los lagartos en el Tárcoles. Después está la vertiente del Caribe, que es la de la imagen de aquí al lado derecho. Son corridos con un gran caudal permanente. No sé si ha llegado a pasar por la 32 o no me acuerdo muy bien. Que, que tienen una menores cambios, por así decirlo. Tienen una estacionalidad húmeda y con una alta precipitación anual, esto siéndose el Reventazón y el Pacuare. Después está la subvertiente norte, que, como le había dicho el profe, que van a drenar hacia el norte, básicamente en Nicaragua y el río San Juan, que uno de los ejemplos sería San Carlos y Sarapiquí. Ahora, con respecto a eso, como te había dicho, se van dividiendo como por las necesidades que nosotros tenemos. Esta es la generación hidroeléctrica, que cuencas como el río Reventazón y Macho, que son una columna, básicamente constituyen la columna vertebral de la matriz energética de este país, que principalmente es por energía limpia. Después está el riego y agricultura, que sería la cuenca del río Tempisque, que es la que nosotros prácticamente vemos a todo momento, y irriga el distrito de riego de Guanacaste, sosteniendo la producción agropecuaria regional. No sé si se acuerdan, pero cuando fuimos a la Hacienda del Viejo, cuando fuimos y pasamos por los cañales, se veían como unos pequeños diques que pasaban por ahí. Se utilizaba principalmente para utilizar el agua que viene de los ríos, del río Tempisque, básicamente. Y por último, el consumo humano y la gestión del riesgo. La cuenca grande del Tárcoles, que alberga más del 50% de la población nacional de consumo y la gente que está alrededor de él, básicamente lo mantiene. ¿Y por qué el riesgo?
es, como lo dije, el 50% de la población nacional. O sea, hay mucha gente cercana al río requiriendo una estricta gestión con respecto al riesgo de inundaciones. Y por eso es importante la geomorfometría. Que bueno, ¿qué es la geomorfometría? Hasta a mí me cuesta el nombre. Se divide principalmente en tres ramas, que es la cuantificación física, el control de flujo y la modelación hidrológica. La cuantificación física es la medición científica y matemática de las propiedades geométricas, topográficas y estructurales de la cuenca. Básicamente pasar todo a números, por así decirlo. Después, el control de flujo. Determina la velocidad a la que se concentra la escorrentía, el volumen del caudal pico y la sostenibilidad de la zona ante erosión o inundaciones. Muy simple. Y ya por la tercera, que sería la modelación hidrológica, nos permite estimar los parámetros en cuencas sin estaciones de medición, básicamente aforadas, que son para diseñar obras civiles e infraestructuras de manera segura. Entonces no es como el punto de que va a llegar una medición y todo, sino como para prever en una construcción que, ok, está bien alto, no va a llegar a generar inundaciones. Es una forma de generar un parámetro sin llegar a generar como una producción, por así decirlo. Ok, ahora lo que estaba hablando el profe, el área del perímetro. Básicamente el área es una proyección horizontal, básicamente de todo el área que se considera la cuenca, que genera todo, que considera todos los ríos nacientes que llegan a generar el río más grande, para ponerlo en términos más sencillos. Y el perímetro, bueno, es la marca de línea divisora de aguas, básicamente. Que se conoce como divisoria aquarum. No tengo la menor idea por qué en latín, pero eso fue lo que llegué a encontrar. A nivel de respuesta, las formas alargadas son los caudales máximos, mientras que las formas circulares tienden a concentrar el escurrimiento de forma simultánea. Ok, ¿y por qué es importante la forma circular? Al lado derecho podemos ver el índice de compasividad de Gravelius, que básicamente compara el perímetro con una circunferencia de igual área, que, bueno, ahí está la fórmula, que el perímetro entre la raíz del área por el 0,28, eso lo va variando con respecto a eso, pero ¿qué pasa si este índice es igual a 1? Eso se traduce que es una cuenca circular, pero que esto quiere decir que es un riesgo de crecidas pico, o sea que el crecimiento es rápido y que no hay como una forma, no hay forma como de, no hay tanto tiempo de reacción, por así decirlo, para una persona que está cerca o la población que está alrededor. Ok, esto es como una forma como de saber qué tan vieja es la, la cuenca, que bueno, es muy sencillo. Es respecto al relieve, se utiliza la curva isométrica, la cual representa el porcentaje del área que se encuentra por encima de una altitud dada. Esta gráfica, como ya lo había dicho, nos ayuda a reflejar la edad geológica y el potencial erosivo de la cuenca, porque a mayor, mientras más vieja o senil, como se usa más simple, es menos posible que se llegue a erosionar, debido a que el material suave se ha ido lavando con respecto a las, no sé, llenas, lluvias, deslizamientos, cualquier cosa que llegue a moverlo. En cambio, en una fase joven, la tierra aún está suelta, no se ha llegado a un sedimento suficientemente duro o estable para que no llegue a generar algún deslizamiento, algo por el estilo. Ahora, como lo había dicho el profe, se tiene que considerar casi todos los ríos que llegan hasta algún punto, que sería una red de drenaje, que se conoce como el método Strahler, no sé muy bien pronunciar el nombre, que es bastante simple. No sé si se puede ver mi mouse. El punto 4 es como el punto más bajo que se va a considerar y el número 1 son los puntos más altos, que son conocidos como las nacientes, que son el inicio del río principal, que son básicamente los puntos más altos que pueden encontrar en las montañas, que los que estaban chocando contra el perímetro de la cuenca.
Después el orden 2, que es la confluencia de dos canales de orden 1, el orden 3, que sería uniones de dos corrientes de orden 2. Básicamente se va poco a poco. Y bueno, hay una regla que la unión de dos corrientes de orden 2, la regla clave aquí es la unión de dos cauces del mismo orden incrementa el orden. En general, si se agrega un más 1, como podemos ver aquí en este uno que se agrega al 3, no llega a cambiar el orden debido a que no llega a generar una gran creciente o afectación con respecto al flujo que ya se traía. Y bueno, esto ya son más que todos los cálculos, que son como las propiedades del red de drenaje, pero no voy a irme tanto como por las fórmulas. Nada más voy a explicarlas un poquito y creo que con eso ya se entiende. Tenemos la densidad de drenaje, la relación de bifurcación y la frecuencia de ríos. La densidad de drenaje básicamente es la longitud total de los ríos por unidad de área, o sea, kilómetros cuadrados, metros cuadrados, y el resultado que dé de esta fórmula, que es la sumatoria entre el área, serían valores altos a mayores de 3. Indican una respuesta rápida e impermeable. O sea, básicamente no llega a generar pozos o lagunas, no hay tanta forma en que el agua se quede, sino que llegan a desplazarse o en la misma tierra se lo traga, por así decirlo. Después, la relación de bifurcación, que proporciona entre el número de arroyos de un orden y el siguiente, típicamente el 3 y el 5 en cuencas naturales, que es lo que estamos hablando ahorita del método Strahler. Y la frecuencia de ríos, es un número total de cauces por unidad de área, que mide la capacidad de respuesta y drenaje superficial del relieve. ¿Y por qué es importante esto? Debido a esto, el tiempo de concentración y el caudal. Básicamente eso se utiliza para saber todo esto, que si la cuenca es circular, si la cuenca es moderada y la cuenca es alargada. Y el tiempo de concentración es el tiempo necesario para que una gota de agua viaje desde el punto, básicamente, más alto o el más alejado del punto que se había establecido hasta la salida que es esa. Entonces, las cuencas circulares concentran las aguas más rápidas, acortando el tiempo de concentración y elevando el pico de avenida. Entonces, voy a volverme un segundito. Utilizando esto, se puede llegar a generar también con la primera fórmula que les había dicho, ver si una cuenca circular, por lo que había dicho, el peligro de llenas tan rápido que puede generar con respecto a ellos. Y bueno, ya para ir cerrando, el síntesis para la gestión hidrológica. Las, la caracterización de la geomorfometría nos aporta tres grandes herramientas para tomar decisiones, básicamente. El poder predictivo, la evaluación de amenazas y la planificación territorial. El poder predictivo básicamente permite prever la respuesta hidrológica, aun cuando no tengamos estaciones fluviales, fluviométricas, perdón, con mediciones continuas de caudal. O sea, básicamente nos deja saber cómo va a reaccionar la cuenca con respecto a una serie de eventos, por así decirlo. Después está la evaluación de amenazas, que son altos valores de densidad de drenaje e índices de gravedad cercanos a 1, lo que les había dicho ahorita, que aumenta sustancialmente el riesgo de crecidas repentinas o avenidas torrenciales. ¿Por qué? Porque, como lo dije ahorita, de misma forma, si llega a ser un llenado tan rápido, es un peligro para las personas que están alrededor o inclusive alguna maquinaria que pueda estar trabajando. Y por último, que es como el más importante para que se llegue a prever todo esto, es la planificación territorial, que es básicamente indispensable incorporar la caracterización morfométrica en los planes de ordenamiento territorial, sea las municipalidades, alguna generación, alguna hidroeléctrica, o la misma gente que hay veces que quiere vivir cerca de los ríos y lastimosamente cuando llega alguna tormenta o algo por el estilo, pierden sus casas porque no era un lugar adecuado para construir. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Muchas gracias a don Santiago. Muy hermosa, me encantó tu presentación y también felicitarte por la dicción y ¿qué sería? El estilo de exposición. Realmente me atrajo mucho. Muchas gracias. Te insto a seguir ahí en la formación de la parte comunicacional. Súper bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno,
Vamos a complementar un poquito lo que nos expuso el compañero con, digámosle que sería como la versión oficial, o sí, digamos, más oficial de lo que vamos a usar en el curso para parámetros, para que ustedes consideren. Lo que ya el compañero nos expuso, básicamente es como realmente casi lo general. Lo que voy a hacer es como a formalizar un poco lo que vamos a evaluar dentro de lo que son las actividades de los parámetros. Antes de eso quisiera un poco presentarles esta figura porque esta figura del libro Bente Show del 94. El Bente Show es el autor tal vez más relevante de la hidrología, ¿verdad? De hecho, los libros de Show son como, este, ¿verdad? Lo máximo en hidrología. Básicamente, Don Bente Show publicó esta figura, a mí me encanta, digamos, porque refleja el carácter que es de tipo meramente de un sistema cerrado, ¿verdad? Vean que esto es un sistema cerrado, únicamente tiene una salida, que es este punto. Aquí es la única salida, nada más. Y las únicas entradas que tiene son entradas por precipitación. También existe lo que es la evapotranspiración, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en esencia es un sistema cerrado. Y esto no es cosa menor, ¿verdad? Entendamos que este asunto de que sea un sistema cerrado hace que yo no pueda tener desde otro punto ingreso de... que tira, ya no se me borra esto. No sé ahora cómo quitarlo. Bueno, sí, ya sé. Puedo hacerle. Seguro dibujé con otra cosa que no era los lapiceros de aquí. Vamos a ver si es con este. Se supone que uno con este escribe y con este borra, pero no se borra. Bueno, mejor dibujemos con el lápiz del zoom. Básicamente, el que sea un sistema cerrado, lo que representa es que, en definitiva, no podamos tener influencia externa de otras cuencas, ¿ok? Y esto no es cosa menor, es decir, yo no puedo tener influencia desde acá hacia la cuenca, no. Solamente puedo tener influencia de lo que pasa aquí adentro. Todo lo que pase aquí adentro es lo que me va a generar el impacto en el punto. Recuerden que esto se llama punto de control, ¿ok? Punto de control, ¿verdad? Entonces, todo lo que pase ahí adentro es lo que me va a influenciar en el punto de control. Entonces vean que hay un sistema que tiene una frontera definida, que solamente tiene acceso del exterior por la precipitación únicamente, en primera instancia, ¿verdad? Vamos a ir comentando más adelante que yo eventualmente de forma artificial sí podría influenciar este sistema. Esto se llama un trasvase. ¿Han oído la palabra trasvase alguna vez? No. Trasvase es llevar agua de una cuenca a otra. Es una obra artificial, no es natural, ¿verdad? No, no se puede llevar agua de una cuenca a otra naturalmente, únicamente de forma artificial. Y bueno, entonces, ¿qué parámetros vamos a estudiar como de forma oficial nosotros en nuestras cuencas? Vamos a estudiar el área, ya lo mencionó el compañero de forma muy bien, y el perímetro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que acabamos de calcular en nuestro ejercicio? Vamos a calcular el factor de forma. Vean que básicamente es una relación entre área y perímetro, ¿ok? Factor de forma es el área entre el perímetro en kilómetros cuadrados y este en kilómetros, ¿verdad? Recuerden que todo esto va quedando ahí grabado para que ustedes hagan el repaso de lo que corresponde. Pues tenemos el índice de compacidad o de Gravelius, que básicamente el compañero lo expuso muy bien, don Santiago. Lo que responde es al nivel de cuán redonda es una cuenca hidrográfica, ¿ok? Ese es básicamente el índice de compacidad. Y para efectos de la clase, esta es la fórmula, esa es tal cual. Y para efectos de lo que tiene que ver con la clasificación, ustedes van siempre a clasificar la cuenca según su nivel de redondez, ¿ok? Es decir, si es menor a 1, 25 sería ovalada, después oblonga, alargada y rectangular alargada. El compañero bien lo expuso.
Esto implica que hacia acá tenemos más tiempo de concentración. Y lo que implica que hacia arriba vamos a tener más caudal pico. ¿Ok? Es decir, las cuencas más redondas producen caudales pico mayores. Esa es la forma. Y ustedes me dirán, ¿y por qué así, profesor? Bueno, voy a hacerles un simple dibujo para que ustedes vean que estoy en lo cierto. Supongamos que tenemos dos cuencas de la misma área, una así más redonda y la otra más alargada. Supongamos que una gota de agua cae aquí. Este es como el río. Una gota de agua cae aquí y otra cae aquí. Tienen la misma área. ¿En cuál cuenca? Esta es la cuenca A y esta es la B. ¿En cuál cuenca dura más esta gota de agua que cayó en la parte más alta de la cuenca en salir hacia el punto de control? Don Santiago, para aprovechar tu expertise ya en el tema de geomorfometría. Di el A, profe. En la A llega mucho más rápido, ¿verdad? Y entonces eso significa que todas las gotas de agua que caen van a llegar más rápido. Y si todas las gotas de agua que caen llegan más rápido, significa que vamos a tener un caudal mayor, básicamente. Esa es la dinámica bajo la cual operamos, ¿ok? Entonces, las cuencas alargadas tienen caudales más bajos, técnicamente más bajos, ¿verdad? Para la misma unidad de área. Y eso tiene mucha relevancia a la hora de planificar, porque eso implica que vamos a tener condiciones diferenciadas en unas y en otras. Bueno, curva isométrica, este no lo vamos a ver. Longitud del cauce principal, sí, es un tema importante que vamos a ir repasando conforme los días. Vamos a ver que esta es la corriente principal del cauce en kilómetros. Pasa desde el punto más alto hasta la salida. Hay que escoger cuál es el cauce principal. Esa se puede calcular. Solo para comentarles, en el QGIS ustedes pueden hacerlo de dos formas. En esta primera etapa del día de hoy, voy a enseñarles a hacerlo con una medición mediante el uso de esta regla, ¿verdad? Entonces, ustedes quieren saber la longitud del cauce principal, pues no siempre el cauce principal es el que uno cree que es, ¿verdad? A veces es de otro. Entonces, yo les recomendaría medir. Pero, por ejemplo, en este caso, vean que son, si lo pongo en kilómetros, en este caso serían como 17 kilómetros. Si lo mido desde ahí y si lo mido desde acá arriba, recuerden que todo esto hay que hacerlo con fineza, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo aquí rápido, 17 kilómetros. Ok, esta es la forma más rápida. La próxima semana vamos a ampliar un poquito de cómo hacerlo con el cálculo mediante el QGIS, ¿verdad? Pero para hoy, llévense esto como elemento rápido, ¿ok? La densidad de drenaje es una variable que mide la longitud de todos los cauces en función del área. Esa la vamos a ver también con más detalle la próxima semana. Y la pendiente media del río, lo que mide es cuán quebrado es el río. Vamos a tener altura máxima, altura mínima, dividido entre 1000 por la longitud del río, con la longitud en kilómetros. Y vamos a tener una clasificación según esta categoría. ¿Ok? De acuerdo. Vamos a tenerlo por ahí. Ok. Eh, Finalmente el número de orden, ya nos lo explicó bien don Santiago. Vamos a ir en función de las categorías. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio con este río que teníamos acá, en función de números de orden. Entonces vamos a indicar que estos dos ríos son de orden 1. Entonces acá se juntan y entonces este río sería de orden ¿qué? Don Santiago. Perdón, profe, pensé que estaba llamando a alguien más. Orden 2. Muy bien, orden 2. No, si estaba llamando a alguien más, pero nadie respondió. Entonces, todo bien. Lo mismo, estos dos ríos son de orden 1, 1, 1, pasamos a 2, 1, 1, 2. Y entonces, acá se juntan dos doces y llegamos a un orden 3.
Recuerden que el número de orden, para pasar de orden, tal como nos lo explicó el compañero, tenemos que tener dos ríos del mismo orden. ¿Ok? No, 2 y uno no son 3, no. 2 y 2 son 3. 3 y 3 son 4. ¿De acuerdo? Para efectos generales, ¿verdad? Ok. Finalmente vamos a tener ángulo equivalente, no, el índice pendiente tampoco y el tiempo concentrado lo vemos después. Entonces, esto sería básicamente lo que vamos a revisar de las cuencas nosotros como parámetros. Para repasar sería área, perímetro, factor de forma, índice de compacidad, pendiente media del río, número de orden, ¿ok? Eso, y longitud del cauce principal, perdón, densidad de drenaje, pendiente media del río y número de orden. Esos serían los parámetros bajo los cuales vamos a operar las cuencas que vamos a trabajar en términos generales, ¿ok? Bueno, habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar a la parte ya más formal de trabajo, más administrativa, y por ende, no sé si tienen alguna consulta específica sobre el tema que hemos visto el día de hoy, que sea de orden técnico, no administrativo, para, si no cerrar la grabación y pasarnos ya a la parte de tipo más Yo tengo de una, así, profe. técnica. Muy bien, En, adelante. en las capas de los ríos, usted trabajó con la 200.000 y con la 500.000, si no me equivoco. Sí, Es 50.000. mejor, ok, Ujú. 50.000. Es mejor usar ambas para no comerse un río o partirlo a la mitad. En primera instancia, yo empecé con la de 200 para irlo haciendo como menos masivo, ¿verdad? Porque ve que la de 50 ya tiene un montón de ríos. Lo correcto es usar la de 50 en esta etapa, pero inclusive lo más correcto, vamos a ver más adelante, es usar las capas del SNIP, que el SNIP es el Sistema Nacional de Información Territorial. Lo que pasa es que ahorita estamos usando el Atlas por un tema de que estamos apenas aprendiendo. Pero en esta primera etapa te recomiendo usar la 50.000, que es más detallada que la 200. La 50 tiene más ríos que la 200, porque es con una escala más fina. Entonces, la recomendación en este primer video es usar la 50.000. ¿De acuerdo? Ok, también me imagino que podemos usar delimitar cualquier río, ¿verdad? No, yo les voy a indicar Ok, cuál río para la actividad es el que van a delimitar. Ya eso es lo que vamos a ver en un momentito. gracias. Muchas gracias a vos, más bien. Muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra consulta de orden técnico. Vean que este tema es súper interesante y súper importante. Es como el mundo de acceso a todo esto. Sí, adelante. Tengo una, entonces, es que en esa parte no entendí cuando usted dijo que usted iba a asignar una delimitación de río, entonces no podemos trabajar sobre la misma cuenca que usted trabajó. Sí, claro. Ya casi lo vemos, porque eso es ya como administrativo de la actividad que vamos a dejar de tarea y eso. Ya casi eso se los explico todo. Bueno, vamos entonces a cerrar por acá la grabación y vamos a pasar a la organización de la actividad complementaria. ¿Ok? Muchas gracias.